Andrés, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la presentación. Y déjenme contarles que el objetivo de esta última conversación es poder compartir la experiencia y los aprendizajes de los inversionistas, el intermediario y los operadores que hicieron parte y articularon esta primera serie de bonos de impacto social aquí en el país. Y como lo dice el capítulo, queremos saber al final si merece la pena ser o no ser y cuál fue el papel de cada uno de ellos en esta cuestión. La idea es que tanto ustedes y las personas que hacen parte del sector público y del sector privado conozcan un poco más cuál es el rol de ellos y que puedan aprender, replicar y adaptar estos bonos de impacto social en diferentes ciudades del país, pero también en diferentes temáticas sociales. En la sesión anterior, pues tuvimos un par de preguntas y una de ellas era si estos bonos podrían aplicarse en diferentes temáticas sociales que ayudaran a mejorar diferentes problemáticas en el país, y la respuesta es sí, y para eso les quiero presentar a mi panel, que es un panel bastante conocedor de este tema y con mucha experiencia sobre bonos de impacto social en el país. Sin más preámbulos, les quiero dar la bienvenida a mi panel y quisiera presentarles a José Francisco Aguirre. José Francisco es el director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, fundación que desempeñó el papel de inversionista en ambos bonos de impacto social, en el bono Empleando Futuro y en Cali Progresa con Empleo. Bienvenido, José Francisco, y muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de CIPSCO. También nos acompaña César Rodríguez. Él es el gerente de la Corporación Inversor. Él es el gerente de inversiones de la Corporación Inversor. Fueron los intermediarios de este instrumento. Sumándonos a este panel, nos encontramos con Patricia Castillo. Patricia es la gerente regional de la Fundación Colombia Incluyente, fundación que fungió como operador en los dos bonos de impacto social que hemos tenido aquí en el país, y tiene bastante experiencia en los temas de la operación desde la fundación. Así que, pues, muy bienvenida, Patricia, y gracias por acompañarnos. Y finalmente, para cerrar este panel de lujo, o este capítulo de lujo, tenemos a Mario González. Mario es el director de desarrollo empresarial de la Fundación Carvajal, fundación que también hizo parte de ambos bonos de impacto social y ejerció el papel de operadores. Muy buenos días a todos ustedes y de verdad muchas gracias por acompañarnos para el programa CIPSCO. Pues es un honor contar con su participación el día de hoy. Y ya para comenzar este panel quisiera empezar con José Francisco. Quisiera empezar a preguntarle dos cosas muy puntuales. La primera es que todavía no se había implementado un instrumento de este tipo y que la incertidumbre era mayor, porque no solo recordemos que no se implementó o no se había implementado un instrumento de este tipo en la región, sino que en ningún país emergente a nivel mundial había implementado un bono de impacto social. Entonces me gustaría escucharlo, José Francisco, de su voz. ¿Cómo fue esa experiencia? Buenos días para todos, un gusto estar en este panel y en este evento que viene saliendo muy bien. Desde la Fundación Santo Domingo venimos trabajando en inversión de impacto desde hace varios años y siempre buscando maximizar el impacto de los recursos con los que la Fundación cuenta. Creo que este contexto de los bonos de impacto social hay que verlo en un espectro bien interesante, y es el espectro de la inversión social. Cuando uno entiende cuáles son las fuentes para abordar los retos sociales, los recursos con los que disponemos a nivel país y a nivel región, encuentra uno que las fuentes de financiación para proyectos sociales están en dos grandes bolsillos. Un gran bolsillo, que es el del Estado, el del sector público, que a través de sus diferentes ministerios, agencias y programas invierten para abordar los diferentes retos y dificultades sociales con las que tiene un país o una región. Y por el otro lado, los capitales fundacionales, filantrópicos, sin ánimo de lucro, que terminan siendo una porción pequeña de la inversión social total. La inversión de impacto y los bonos de impacto social lo que buscan es realmente atraer nuevos capitales a la inversión social. Y para esto, aplicando la lógica de inversión, logra uno crear los incentivos adecuados para que otros inversionistas que invierten en el mundo tradicional se entusiasmen a invertir en proyectos con alto impacto social. En ese panorama, la Fundación Santo Domingo viene desde hace años invirtiendo parte de su patrimonio en proyectos que tengan no solamente
impacto social, sino rentabilidad económica, para abrir camino y demostrar que es posible desarrollar proyectos sociales con una rentabilidad económica importante. En ese marco, encontramos la oportunidad de apoyar este proyecto de los bonos de impacto social y ser pioneros desde la Fundación, invirtiendo parte de nuestro patrimonio en este tipo de modelo. Eso no solo para que otras fundaciones, como las que ya han venido siendo inversionistas, se entusiasmaran y de todas formas participaran en esta iniciativa, sino para que un amplio número de inversionistas institucionales, privados, tradicionales, lo que son las oficinas de familia, lo que son los fondos de impacto, lo que son los fondos de capital de riesgo y los inversionistas institucionales, empiecen a encontrar realmente en el mundo de la inversión de impacto y en los bonos de impacto social un mecanismo real de mercado en el cual invertir, maximizar su rentabilidad y al mismo tiempo tener impacto social. Esa fue la razón por la cual la Fundación se motivó realmente a ser pionero como inversionista en los bonos. La siguiente pregunta que me hacías de cuál debe ser el rol del inversionista, la veo, digamos que en el espectro de la inversión. Y uno encuentra en la inversión tradicional desde inversionistas pasivos hasta inversionistas activos. Un inversionista pasivo es aquel que en un portafolio de inversión invierte unos recursos, mas no tiene mayor injerencia sobre lo que ocurre sobre su inversión. Simplemente en función de las dinámicas de mercado y la gestión de un gestor de capital, va supervisando la rentabilidad y la sostenibilidad de su inversión. En los bonos de impacto social, lo que nosotros hemos sido y lo que consideramos que debe ser un inversionista activo, un inversionista que está no en el día a día, pero sí semana tras semana en el seguimiento con los diferentes operadores, con el intermediario, entendiendo muy bien que el bono vaya evolucionando de la forma correcta, que todas las piezas del engranaje realmente están sincronizadas para cumplir con el objetivo y hacer no solamente seguimiento a la inversión, sino el acompañamiento necesario, poniendo a disposición del proyecto las capacidades que el inversionista y la institución que está participando tenga. Entonces, nuestra recomendación para los que se motiven a ser inversionistas en los siguientes bonos y proyectos de pago por resultado es que sean inversionistas activos que acompañen el proceso para garantizar los resultados positivos del proyecto. José Francisco, muchas gracias por la intervención y nos quedamos con el mensaje que sí merece la pena invertir en impacto social, que sí hay una rentabilidad económica, pero que también hay que hacerlo de manera activa, ¿no? Y me quedo con un mensaje que es, tenemos que sincronizar las piezas para cumplir con el objetivo. Y parte de ese proceso y de esas piezas se encuentra el intermediario, que juega un papel muy importante, ¿no? A la hora de engranar y de ajustar y de pegar estas piezas que bien usted mencionaba. Y en ese orden quisiera pues preguntarle a César, ¿no? Dada la diversidad de los actores que forman parte de este ecosistema de bonos de impacto social, como lo mencionaba José Francisco en su respuesta, ¿no? Tenemos unos copagadores, unos inversionistas, unos operadores y unos verificadores, y entendiendo la magnitud y la responsabilidad, ¿no? De gestionar un instrumento innovador como estos en el país. Me gustaría entender primero cuál es el papel del intermediario en esta ecuación y a partir de ahí cuáles son esas grandes responsabilidades que debería tener especialmente en cuenta una institución o una fundación o una persona, ¿sí? Que quisiera desempeñar este rol de intermediario a futuro, ¿no? Que se quisiera sumar a este proyecto. ¿Qué tendría que tener en cuenta y cuál sería el rol en este ecosistema? César. Perfecto, bueno, muchas gracias Andrés, muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que como su nombre lo dice, el intermediario pues está en un rol medio de articulador, digamos, está en la mitad de todas las partes, por supuesto en representación, digamos, de los inversionistas o de los financiadores, pero teniendo un rol mucho más, digamos, objetivo como articulador, que busca conectar, que busca servir de puente entre las expectativas de todos los actores que articula o que conecta. Nosotros lo entendemos como un armonizador, si se pudiera decir, en un esquema tripartita o incluso multipartita, porque pues hablamos de pagadores, inversionistas y operadores, pero incluso surgen otros actores en la dinámica misma de los bonos,
que nosotros también tenemos que entrar a unir en este esquema. Entonces nos gusta, digamos, la palabra armonizador o articulador. Y por articulador, digamos, no solo en la implementación, porque pareciera ser que el articulador está muy enfocado en la ejecución misma, y por supuesto allí hay un peso importante, pero también estamos en la estructuración, digamos, en una etapa previa. Consideramos que es valioso que el intermediario participe activamente y tenga un rol como de coestructurador, y por supuesto en la misma ejecución ese articulador se vuelve un coejecutor. Nosotros nunca sustituiremos, por supuesto, el valor que generan los operadores, ni tendremos el expertise que tienen los operadores, pero contribuimos o buscamos contribuir a la ejecución e implementación de la intervención social, que en este caso de los 2 bonos ha sido en temas de empleo. Entonces, eso es como a manera general de lo que es un intermediario. Si uno pudiera resumir en 3 grandes grupos las responsabilidades del intermediario, nos gustaría, partiendo de mi introducción, decir que una está en la etapa como inicial, como de estructuración previo al desarrollo del proyecto, previo a la implementación, y allí pues un rol muy activo en la coestructuración, como mencionaba, a nivel, digamos, financiero, por supuesto que es un componente importante, a nivel legal, que sin duda es un elemento trascendental en las relaciones de esquemas multipartita o tripartita. El aspecto legal, que si bien se ha avanzado mucho con estos 2 proyectos, pues siempre será un reto lograr entender y dar a entender a los equipos legales todo lo que implica la ejecución previo a la ejecución de un proyecto como estos, previo a entenderlo, para prever cómo se pueden, cuáles son los caminos legales que se van a dar a lo largo del proyecto. Y en lo operativo, pues también, digamos, esa coestructuración busca poner ese aporte o ese valor que el intermediario debe tener para entender la viabilidad legal, financiera y operativa del proyecto. Asimismo, en esa misma etapa de estructuración, una gran responsabilidad es todo el tema de gestión de recursos, del fondeo del proyecto. Afortunadamente, nosotros contamos con unas fundaciones inversionistas ancla que le apostaron al esquema como tal desde el inicio. Sin embargo, parte de los retos y los objetivos era integrar e involucrar a más actores como ellas. Y logramos del BIS 1 al BIS 2 involucrar a 3 instituciones más, fundaciones también, que sin duda pues también tenían un interés en aprender, en contribuir y generar impacto en Colombia. Y la selección de los operadores, yo creo que es un rol clave, y es a partir de un proceso pues competitivo, buscar identificar a los operadores idóneos, que son quienes en últimas van a garantizar el cumplimiento o no de los resultados. Y todo esto, pues cerrándolo con un proceso de alistamiento. Ojalá el intermediario entienda, y nosotros lo entendimos en la experiencia, mejor en el 2 que en el 1, cómo es importante tener un proceso de alistamiento, de alineación de todos los actores. De esa articulación no empieza en la ejecución, sino empieza previo a la ejecución. Yo creo que ese es un tema importante. Entonces, ese es la primera gran responsabilidad en la estructuración. La segunda gran responsabilidad como intermediario se da ya en la implementación, es lo que mencionaba como articuladores. Es mediar por el mejor interés de todas las partes. Nosotros decíamos que a veces los operadores piensan que nosotros estamos buscando tal vez, o estamos pensando como piensa el inversionista pensará que estamos pensando como el operador, el copagador pensará que estamos pensando como el inversionista, pero realmente el rol de intermediario es un poco estar buscando el interés de todos, y sobre todo en estos proyectos de impacto social, definitivamente uno quiere que ganemos todos, y sobre todo que gane la problemática sobre la cual se está haciendo la intervención. La población vulnerable, o cual sea la temática, que realmente se contribuya de manera decidida. Creo que ese es un objetivo principal que tiene que tener el intermediario en ese ejercicio de articulación. Y para lograr eso, pues es muy importante el tema de las alianzas. Digamos, las alianzas que se desarrollen con los diferentes actores, por supuesto con los operadores, definitivamente los vemos como unos aliados, pero con otros actores que puedan contribuir y que ayuden a la ejecución del proyecto, como pueden ser otras entidades públicas, como pueden ser otros actores del sector privado, gremios, cámaras de comercio, bueno, actores que pueden contribuir. Y por último, ya para finalizar mi respuesta, en frente al tema de las responsabilidades, yo creo que está el tema mismo, la naturaleza misma de los bonos, que es el tema de la gestión de desempeño. Lograr los objetivos, el resultado, ser mucho más asertivo, eficiente, eficaz, en lograr más con menos, en identificar esas mejoras que se pueden hacer, esas brechas o esos vacíos que pueden existir, en donde de la mano con los operadores,
con el acompañamiento de los inversionistas, pueda uno orientar mejor el trabajo en campo y lograr los mejores resultados. Y eso va a llevar definitivamente a un tema de información, de reporte, de data, que es otro de los grandes aspectos de la responsabilidad, es cómo entregar la información, cómo analizar, proporcionar, organizar, centralizar la información y dar un reporte a diferentes niveles, cómo lo necesita el pagador, la entidad pública, el cooperante, la organización de cooperación internacional, cómo lo necesita el mismo operador para mejorar su gestión de desempeño, cómo lo necesita el inversionista para entender que sus recursos y su expectativa, como la mencionaba José, pues definitivamente se está cumpliendo en términos de impacto y en términos del uso adecuado de los recursos. Y yo diría pues que eso es definitivamente, esos somos los intermediarios o quienes queremos jugar el rol de intermediario. Muchas gracias, César, y me queda muy claro. Rescato el papel de armonizar y articular, que creo que son fundamentales, y 3 responsabilidades, digamos, básicas que debería tener un intermediario es temas de estructuración, implementación y gestión del desempeño. Siempre presente, tener muy buenas alianzas y algo que quisiera rescatar para darle paso ya a los operadores es la idea de que aquí ganamos todos, y cuando aquí ganamos todos es importante no olvidarnos de los participantes, ¿no? Que al final pues es un ciclo por el que trabajamos todos dentro de los bonos de impacto social para generar el impacto, ¿no? A estos participantes. Y ahí, Patricia, me gustaría conocer desde la experiencia vivida por la Fundación Colombia Incluyente, ¿no? Y ustedes siendo operadores de los 2 bonos de impacto social que hemos tenido en el país, ¿nos podrías describir brevemente, digamos, a las personas que estamos asistiendo a este capítulo, cuál es la función básica de un operador dentro de un bono y qué elementos positivos usted considera que deja la implementación de un instrumento como estos en el país y en la región, entendiendo que ustedes fueron parte de un bono nacional y parte de un bono a nivel subregional en la ciudad de Cali? Okay. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bien, Andrés, el objetivo finalmente de un operador es dar los resultados bajo las metas que se ha propuesto desde un inicio el bono de impacto social. Somos los ejecutores y por lo tanto respondemos por las metas, los KPI que nos vayamos trazando a lo largo de la ejecución del proyecto y que finalmente darán cuenta del éxito de un bono de impacto. Dentro de los elementos positivos que nosotros identificamos en esta implementación, tanto para el país como para la región, hay 2 que hemos encontrado que nos parece fundamental mencionar. El primero está relacionado con la eficiencia. Para Fundación Colombia Incluyente quedó evidenciado cuando nuestras estrategias se estaban encaminando a lograr las metas y la medición de los resultados de parte de nosotros como operador, acompañado del seguimiento del grupo inversor que fue clave y fundamental, y como intermediario en este rol, fueron los que nos permitieron lograrlo. Finalmente, el país y por supuesto la región donde ejecutamos directamente, beneficiando los resultados, es lo que finalmente da evidencia de la tarea que ejecuta un operador. No es solo cuestión de seguimiento o la exigencia que se nos dé, que es fundamental y que ya lo mencionaron los panelistas en la primera parte del día de hoy. Es que al revisar la forma como se estructura el bono, el paso a paso, la definición de las metas por cada fase dentro de esta ejecución, la plataforma que se empleó, que es un excelente desarrollo que mapea la totalidad de la ejecución con sus correspondientes evidencias, el auditar, el validar las metas, todo gira en torno a la eficiencia y de manera práctica y eficiente también la ejecución de cada uno de los pasos. La eficiencia es uno. El segundo elemento que nos consideramos fundamental es el enfoque hacia las metas y la retención como meta determinante en el diseño del bono de impacto social y que lo diferencia de cualquier otro programa que se genere de manera similar en el mercado. La retención resulta ser un elemento de éxito porque trasciende el resultado al evidenciar la sostenibilidad del participante a través de un empleo estable y duradero, hasta donde las condiciones, por supuesto, y los efectos económicos nacionales y mundiales así lo permitan.
Para el país y para la región, el reporte de empleos en condiciones de vinculación legal con unos parámetros que van a garantizar la calidad del empleo y del ingreso del participante, se evidencian en una población ocupada, porque está contribuyendo al desarrollo, permanentemente está generando resultados positivos para la sociedad, permite que los elementos de inseguridad que finalmente impactan negativamente a la región también bajen. De otro lado, nosotros no podemos desconocer que es un dolor de cabeza para el empresario y para su rentabilidad, y que termina siendo fundamental la rotación excesiva de recursos humanos. Si nuestros participantes que estamos colocando contribuyen a bajar los costos y los gastos inmersos en la deserción laboral, esto se va a ver reflejado en sus resultados, que a la vez van a impactar a la región y obviamente donde se esté ejecutando el bono de impacto social. Entonces son estos dos elementos que identificamos como importantes y claves. Muchas gracias, Patricia, y qué interesante saber que ustedes están ahí ya de frente, poniendo el pecho al día a día, ¿no? De cómo articularse, y desde el tema de las alianzas es darle la preparación y las herramientas a los participantes, no solo para ingresar al sistema, digamos, de empleo formal en el país, pero que también puedan retener, ¿no?, esos empleos, ¿no? Y cómo sensibilizar también a las diferentes empresas con las que están trabajando, y que al ver que se pueden reducir sus costos de una manera mucho más eficiente al sumar estos participantes de este bono de impacto social. Y siguiendo en esa línea, también quisiera preguntarle a Mario, que también hace parte de la Fundación Carvajal y que también hicieron parte de los dos bonos de impacto social, tanto del 1 y tanto del 2. Mario, hemos venido hablando de las bondades del bono de impacto social, de los resultados que afortunadamente en el país han sido muy positivos, y que esto se debe gracias a nuestros aliados y a los grandes articuladores que han sido parte de este instrumento. Pero quisiéramos saber cuáles son estos principales retos, ¿no? O sea, a partir de estos retos, ¿qué hemos aprendido y cuáles son las oportunidades a las que se podría llegar a enfrentar las futuras generaciones de operadores que quisieran ser parte de un bono de impacto social en el país, ¿no? ¿Qué retos, qué oportunidades y también qué enseñanzas o aprendizajes nos dejan a los operadores al ser parte de este instrumento de pago por resultados? Bueno, muy buenos días para todos y para todas las personas que están asistiendo en el día de hoy, y por supuesto un agradecimiento a CIPSCO por generar estos espacios y por invitar a la Fundación Carvajal precisamente en el ánimo, pues, de seguir aportando a través de estos aprendizajes. Pues Andrés, retos, considero que en el año o hasta el año 2017, digámoslo así, las entidades que estábamos apostando de poder generar oportunidades de inclusión, este mecanismo, bonos de impacto social, nos cambió el chip. Y nos cambió el chip porque lo que estaba en el entorno era una inversión importante de recursos y muy enfocada, obviamente, el tema de las actividades. Algunas entidades, como el caso de la Fundación Carvajal, estábamos haciendo los pinitos para poder lograr la vinculación, y con el bono de impacto social, la ambición de poder lograr una permanencia de 3 y ahora pues de 6 meses en BIS 2. Entonces, el primer reto es un cambio de chip, sin lugar a dudas, de cómo poder pasar y poder acelerar de un flujo de recursos por actividades muy usual hasta hace 4 años aproximadamente, y ahora en el entorno ya es flujo de recursos a partir de unos resultados, a través también de una consecución de resultados, y no cualquier resultados, sino de permanencia, que es directamente lo más ambicioso y lo que todos queremos obviamente contribuir. El otro reto es poder concientizar al sector empresarial. Ahora estaba revisando un poco los diferentes actores, y en este bono de impacto social pues conté básicamente 2 categorías de actores. Uno, por supuesto, el primer bloque, donde aparecen los inversionistas, los pagadores y el rol del intermediario. Y acá en los territorios tenemos también otro bloque de actores, y son los operadores, también las comunidades y el sector empresarial, que entre otras cosas es el único que genera empleo, pues obviamente en el sentido de que ahí está la oportunidad de generar empleo, más allá de nosotros como organización, pues que tenemos a nuestros profesionales también en campo. Pero el empleo, ¿en dónde se tiene que producir? En el sector empresarial.
Entonces, el gran reto es poder lograr una mayor conciencia del sector empresarial, que siendo un mecanismo bondadoso con bonos de impacto social, pero que esto trasciende mucho más allá de la terminación del periodo del proyecto. Me explico, tenemos que dejar capacidad instalada en esas empresas, de tal manera que se repiensen los perfiles, se repiensen también las convocatorias, que el solo hecho de mandar una convocatoria y colocarlo en género masculino, en el territorio ya se está llegando un mensaje que se está excluyendo, sobre todo la población que requiere hoy y en donde aparece la gran brecha de un empleo en género femenino. Entonces, el gran reto también es apoyarnos en otras metodologías, como por ejemplo el empleo inclusivo, ruta inclusiva, que ya obviamente está en el medio, y poder llevar también con esa oferta complementaria que va a enriquecer ese tipo de iniciativas. El gran mensaje es que el proyecto termina, lo importante es dejar capacidad instalada directamente en las empresas. De acuerdo con los aprendizajes, me quiero referir a dos en especial. Uno es poder focalizar en la población, sobre todo en la población que hoy no ha tenido o no ha contado para poder lograr un empleo de calidad, más allá del tipo de la contratación. Y esto obviamente tuvimos la oportunidad de conocerlo en detalle pues, en la exposición que dieron el viernes pasado. ¿Y a qué me refiero? Para el caso de la Fundación Carvajal, a manera de ejemplo, pues se pudo lograr esa vinculación laboral al género femenino en el 82%, donde ahí sabemos que a través de bonos de impacto social también nos logró contribuir a cerrar esa brecha y dar oportunidades a todas las personas. El otro punto es el tema de los jóvenes, que hoy regularmente está 1.5 veces las tasas casi en relación del desempleo en relación con la tasa nacional o local. 26 años en promedio son las personas que hemos atendido y que hemos dado oportunidad, y también personas con bajo nivel de educación. Entonces, el gran aprendizaje es poder en los futuros diseños técnicos de buen impacto social, dar mucho más atención a la población que queremos obviamente contribuir, más allá obviamente el tipo de la contratación, que igual es importante, pero también hay que recordar, y nos lo dio el estudio de la Universidad de AFIT el viernes pasado, es que cuando una persona pasa de la informalidad a la formalidad, que para el caso de la Fundación Carvajal fue el 55% de las personas que lograron empleo, era la primera vez que lograron un empleo formal a través de este proyecto. Y el estudio de impacto nos lo compartió AFI, es que una vez de que pase el mundo de la formalidad, la probabilidad de que siga la informalidad se disminuye. En conclusión, además del empleo, además de la permanencia, queda esa semilla en la población de seguir insistiendo y poder obviamente haciendo esfuerzos de mantenerse en el mercado formal. Y finalmente, en el tema de las oportunidades. En el tema de las oportunidades, ese tipo de iniciativas genera valor a todos los actores. Y me refiero al mercado laboral. El mercado laboral desde la oferta y la demanda. Importante para poder lograr la sostenibilidad es también visibilizar esos grandes generación de valor en el sector empresarial, cuando iniciativas como esta, formación a la demanda, desarrollo de competencias para poder lograr la permanencia, la tasa de permanencia, o la tasa de rotación de ellos se disminuye. En otras palabras, la tasa de permanencia se aumenta en sus colaboradores. Ustedes se imaginan cuánto cuesta un punto de rotación de una empresa de 6.500 colaboradores. Cuestan millones de pesos. Entonces, en la medida que podamos visibilizar eso, todo este proceso va a ser sostenible. Y al final, en la medida que el empresario genere valor, va a invertir y, por supuesto, va a lograr esa demanda de obra de mano semicalificada, que al final es la apuesta de todos nosotros. Muchísimas gracias, Mario. Muy valioso el aporte, muy claras las enseñanzas, los retos y también los aprendizajes y las oportunidades, no solo desde el lado de los operadores, sino también lo importante que es un proyecto de estos pues a nivel nacional y a nivel local. Recuerden que estamos transmitiendo digamos, en vivo en este Zoom y que pueden utilizar el hashtag o el numeral Invertimos en Resultados en nuestras redes, que son en Twitter y en LinkedIn, @sips_co. Ahí pueden ponernos todos sus comentarios y también les animo a que hagan sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta puntual para nuestros participantes, que ya sobre el final vamos a entrar en una pequeña conversación para darle respuesta a todas esas inquietudes. Y hablando de inquietudes, José Francisco, me queda una inquietud más desde el lado del inversionista, y quisiera preguntarle qué aspectos se deberían tener en cuenta y cuáles deberían ser esas expectativas iniciales
de una institución que quisiera formar parte de un bono de impacto social en Colombia. Y lo pregunto porque varios de nuestros espectadores son fundaciones que están en la capacidad y tienen esos equipos y están curiosos, ¿no?, de saber con qué me voy a enfrentar yo, ¿no?, si quiero ser un inversionista, y me gustaría escucharlo pues de primera mano y del lado de ustedes y la experiencia de la Fundación Santo Domingo. Bueno, como en toda inversión, es muy necesario desde el comienzo hacer una debida diligencia antes de tomar la decisión de entregar los recursos. Y lo más importante es contar con los jugadores adecuados e idóneos para garantizar que sea una inversión segura, aunque es una inversión de riesgo, que tenga una alta probabilidad de ser exitosa. Partiría por entender que realmente exista un verdadero compromiso por parte de los pagadores. Eso implica que la entidad pública que vaya a pagar los recursos sea lo suficientemente sólida y que los contratos y los acuerdos establecidos sean tan rigurosos como debe ser necesario en una inversión en el sector real. Ese es un primer elemento. El segundo es que exista un proceso competitivo y los incentivos adecuados para que los operadores puedan jugar bajo unas reglas, digamos, de una sana competencia en unos procesos de selección muy transparentes, de tal forma que el incentivo por productividad esté totalmente bien definido y que contemos con un intermediario que tenga realmente las capacidades para hacer un seguimiento adecuado al flujo de los capitales y adicionalmente a la medición recurrente de la rentabilidad, porque estas inversiones en los bonos son altamente sensibles a cualquier variación que haya dentro del modelo y dentro de la operación, ya sea en eficiencias, ya sea en los tiempos de pago por parte de la entidad pública, ya sea por parte de la velocidad y la capacidad que tengan los diferentes verificadores. Si todos estos jugadores son lo suficientemente sólidos, si el marco jurídico establecido para el bono efectivamente está bien armado y si hay una garantía por parte del intermediario y adicionalmente unos objetivos bien establecidos, en las metas específicas que se quieran lograr en la empleabilidad o en el objetivo que se define en función de otra temática, pues es ahí donde realmente uno puede tomar una decisión de desinvertir o no invertir. Yo creo que el éxito de los dos primeros bonos, incluso siendo bonos piloto, fue ese, el garantizar una especie de equipo, cada uno en su rol y en su papel, muy coordinado y muy sincronizado, que iba monitoreando en cada fase, en cada momento, cómo se iban dando los resultados y en función de eso garantizando que los incentivos de participación de cada uno de los jugadores se dieran de una forma correcta y sobre todo con algo adicional, y es que la estructura de gobierno del proyecto y los mecanismos de toma de decisión sean lo suficientemente rigurosos y que garanticen la posibilidad y la oportunidad de apoyar en esa toma de decisiones para que la inversión efectivamente se dé y sea rentable. Dado esas condiciones y con el aprendizaje que ya tenemos, se abren múltiples posibilidades para invertir y estructurar nuevos bonos y creo que ha sido una experiencia gratificante y exitosa. Nosotros como fundación estamos explorando la estructuración e inversión de un par de bonos más, evaluando incluso otras temáticas distintas a la de empleabilidad. Y si quisiera hacer una invitación formal, no solamente a las fundaciones que tienen la capacidad de invertir, sino a los grupos empresariales que muchas veces están relacionados con estas fundaciones, a que se animen a invertir en estos bonos y a realmente lograr abrir un camino para que haya un mercado de inversión de impacto en bonos de impacto social en Colombia. Muchas gracias, José Francisco, y me quedo con el mensaje final, ¿no? O sea, no solo son las fundaciones, sino también estos grandes grupos empresariales, y la idea es robustecer este ecosistema de bonos de impacto social en Colombia a través de una estructuración sólida y con actores pues, que conozcan del tema y que tengan esa experiencia. Y habiendo dicho eso, me gustaría consultarle a César, ¿no? Ya sabemos el papel del intermediario, es un papel bastante comprometido y articulador y armonizador. Ya que ustedes fueron parte como intermediarios de ambos bonos, ¿cuáles fueron esos principales desafíos y grandes aprendizajes a los que se tuvieron que ver enfrentados como intermediario en la implementación de estos bonos de impacto social? Entendiendo que no había un manual puntual para ser intermediario y entendiendo que cada bono, independientemente de que
traten la misma temática, tienen sus propias particularidades. Bueno, voy a referirme como a los aprendizajes más, tal vez más transversales, porque aprendizajes pues vivimos desde lo micro hasta lo macro en diferentes frentes, con inversionistas, con operadores, con pagadores, pero voy a hablar un poquito de los grandes desafíos que yo siento que pueden existir como intermediario para el desarrollo de estos bonos. El primero, y tal vez me atrevo a decir que el más importante, es el cambio de la mentalidad de los actores. Yo creo que aquí todos, al ser un mecanismo innovador, que digamos con el transcurso del tiempo ya va a dejar de ser innovador el mismo esquema. Lo innovador va a ser la mentalidad y la flexibilidad que plantean, o el reto que plantean estos mecanismos para seguir innovando, para seguir cambiando, para adaptarse a las diferentes situaciones como lo vivimos en el bono 2, dado que la mitad del tiempo estuvimos en pandemia. Entonces yo creo que es muy importante y un reto muy grande es el cambio de la mentalidad de los actores. Desde el lado de los operadores, pues es una apertura a trabajar articuladamente, como fue en este caso, con otro actor que entra de alguna manera a acompañar ese proceso de ejecución, de implementación, que busca generar un valor y profesionalizar, no porque no estuviera profesionalizado, sino tal vez profesionalizar desde el punto de vista de un manejo mucho más eficiente de los recursos, de una visión mucho más privada, más centrada en los resultados, de dejar esas capacidades instaladas. Entonces, esa apertura tiene que existir por parte de los operadores, y en el caso de nosotros, debo decir que los operadores con los que trabajamos siempre fueron muy abiertos y estuvieron muy dispuestos a trabajar colaborativamente. Pero es muy importante ese cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad en el pagador, por supuesto, esto implica innovación, cambios de la forma en cómo lo venían haciendo, no solo en lo legal, no solo en términos legales, sino también en lo mismo, en lo técnico, en el involucramiento, en cómo ellos supervisan los contratos, en cómo ellos se involucran en la ejecución de estos proyectos. Pues aquí es por el resultado. Entonces cambia bastante la dinámica, y yo creo que es importante saber eso de antemano y buscar que los equipos técnicos, legales y financieros de las entidades públicas pues estén claramente alineados con lo que implica el proyecto. Desde el punto de vista de los inversionistas, y ahí no me detengo mucho porque José ya habló, digamos, de este tema, pues es precisamente aperturarse a ver nuevas opciones, a poner recursos que seguramente buscan retornar con una rentabilidad, pero que su principal objetivo está siendo la generación de un impacto social importante. Y desde el punto de vista del sector empresarial, como Mario mencionaba, que creo que es un actor que a veces damos por hecho que está allí y que vamos a trabajar, pero hay que involucrarlo y articular cada vez más, y es aperturarse a entender qué significa el empleo inclusivo y qué significa tener personas con las características poblacionales con las que trabajan estos proyectos de impacto. Ese como un gran desafío. Otro me atrevería a decir yo que es el tema del uso de la información. Yo creo que un gran reto es, estos proyectos generan mucha información, y yo creo que parte de lo que buscan es optimizar ese uso de la información y realmente darle un valor a la información. Muchas veces vemos que las entidades públicas generan mucha información en otros proyectos, pero se pierden, o no hay una trazabilidad, o de gobierno a gobierno no se usa, o se usa parcialmente, y yo creo que ese reto pues es algo que los bonos buscan suplir, y cómo entregar información oportuna y de calidad y útil para cada uno de estos actores, para el actor público, para política pública, para el operador, para mejorar su desempeño y fortalecer sus procesos, para el inversionista, para entender cómo puede ser el mejor manejo y uso de sus recursos, en fin. Entonces yo creo que ese es otro gran reto. Por supuesto, ya si uno va a cosas un poco más puntuales, está el tema del diseño de estos proyectos con lo que realmente es el mercado laboral, en el caso de este empleo, o el diseño con lo que realmente necesita la problemática. Yo creo que ahí pues hay un reto importante en ese estudio de viabilidad, o en esa estructuración o coestructuración que se haga, para poder llegar a cosas que sin hacer complejo el esquema, que ya lo es, sí permitan lograr ser muy asertivos en los objetivos o en las métricas que se quieren alcanzar. Y por último agregaría, de cara pues a la realidad que vivimos en el BIS 2, que se ejecutó gran parte pues todo este año y gran parte en pandemia, pues que hay un tema de
variables no contempladas que afectan de manera importante el proyecto, como lo fue pues el COVID, por supuesto, impactó de manera importante el proceso de formación, que afortunadamente ya estaba en sus etapas finales, el mismo proceso de colocación de las personas y el mismo proceso de acompañamiento a la retención a 3 y 6 meses. Entonces yo creo que hay que adaptarse, hay que ser flexibles en la ruta trazada, hay que contemplar posibilidades y caminos distintos que busquen el mejor de los resultados y entender que eso a nivel de, digamos, del relacionamiento con los actores, particularmente con las entidades públicas, pues implica un nivel de involucramiento distinto, un nivel de articulación distinto. Yo creo que hay un reto importante en cómo los intermediarios nos articulamos mejor, entendiendo que es un proyecto por pago por resultados, pero cómo nos articulamos mejor con las entidades públicas, bien sean de carácter nacional o de carácter local, que tienen diferencias importantes, para que el proyecto pues realmente rinda los frutos esperados. Porque en últimas, a quien más le debe interesar el producto final de esto es a las entidades públicas. O sea, el gran valor se tiene que generar allí. Y yo creo que hay un reto importante en articular con las áreas de comunicación, con las áreas técnicas, con las áreas que diseñan las políticas públicas, algo mucho más cercano, que permita que todos estos insumos, este cambio de mentalidad, este diseño técnico, estas estrategias que implementamos, pues realmente queden como un insumo y como una herramienta para implementar nuevos proyectos. Esos diría yo que son los grandes desafíos. Muchas gracias, César, por estos insights, dada la experiencia de Corporación Inversor. Y también un dato que quería sumarles, y es que Fundación Corona fue no solo inversionista, sino también intermediario en el bono Impacto Social 1, que era Empleando Futuro. Y yo creo que estos aportes que César nos da en esta mañana son muy valiosos para aquellas instituciones que quieran tomar y arriesgarse, ¿no? Tomar el papel de ser un intermediario en un futuro bono de impacto social. Y pasando a ustedes, Patricia y Mario, quisiera hacerles esta pregunta a ustedes dos en calidad de operadores. Quisiera escuchar primero a Patricia y luego les cedo la palabra a Mario. Y es, ¿qué recomendaciones puntuales les darían a las fundaciones o las instituciones que a partir de hoy quisieran sumarse a una iniciativa futura como estas? ¿Qué les podemos comentar, qué les podemos recomendar, ¿no? A la gente que esté interesada, a las instituciones que estén interesadas a ser parte de una iniciativa tan innovadora como estas? Y empiezo contigo, Patricia. Bueno, al participar en la ejecución de un bono de impacto social, se debe tener claro que además del trabajo social en el territorio definido por los pagadores, este es un trabajo que va de la mano con el cumplimiento de metas que dejan claros los objetivos trazados cuando se estructura la propuesta. Ingresar a un bono de impacto social es concientizarse del valor que cobra el diseño de las estrategias que van encaminadas a los esfuerzos, esos esfuerzos para el logro de las metas o el cumplimiento de los KPI. Es valorar cada uno de todos los beneficiarios como pieza fundamental en el desarrollo de un bono de impacto social. Y que lo mejor que nos puede pasar es lograr llevarlos hasta el final de la fase con la retención laboral. Cuando se ejecuta un bono de impacto social, los resultados arrojados en cada una de las fases que conforman las etapas totales del proyecto y asimismo los resultados empiezan a decantar en un embudo cada uno de los resultados y es normal que en cada fase queda una cifra de participantes que nosotros tenemos que ir cuidando y que en la medida en que hacemos eficiente el proceso, obviamente vamos a contar con un dato que nos va a permitir cumplir la siguiente etapa. ¿Qué pude haber hecho en la fase anterior que nos podamos preguntar en la medida en que vamos avanzando en el proyecto? No va a ser una pregunta en la cual vayamos a responder, dejé de hacer XY actividad, plantear XY estrategia, y que nos vaya a permitir no darle continuidad y llegar hasta la fase final de manera exitosa. Entonces, nuevamente cobra importancia la estrategia en su momento oportuno por cada fase. Quien esté interesado en ejecutar un bono debe identificar un aspecto clave y es el acompañamiento psicosocial con sus resultados.
pero no un acompañamiento acorde con las características de la población, lo que realmente es importante, sino ajustado a lo que se está viviendo en el entorno social y económico en ese momento. Es implementación en la medida en que uno va encontrando dentro de la ejecución nuevas circunstancias que lo obligan a cambiar la forma de actuar para lograr la meta final como todo un reto. Muchas gracias, Patricia. Mario, me gustaría conocer su opinión al respecto. En la misma línea que nos compartió Patricia sobre algunas recomendaciones, yo haría 2 o 3 adicionales. Uno, pues recalcar que este tipo de iniciativas también nos motiva a nosotros a cambiar el chip. Es una forma diferente de poder también contribuir a cerrar la brecha y poder lograr las metas institucionales, pero de una manera diferente. Eso significa también la planeación, porque también requerirá un flujo de recursos económicos y no económicos dependiendo de los resultados. Y hay veces el resultado no se logra en determinada fecha y por lo tanto hay que preparar a la organización para garantizar el tipo de recursos que no ponga obviamente en vilo o a riesgo de los resultados esperados. El segundo mensaje es el conocimiento del mercado. El conocimiento del mercado es que sabemos que nuestro gran desafío es el tema de tiempo. Cuando una persona obviamente necesita su empleo, pues el tema del factor de tiempo para todos, pero especialmente para ellos se vuelve crítico. Y eso significa que desde el lado de la oferta, ojalá se pudieran conocer alguna información secundaria sobre las características sociales de la población que nosotros queremos impactar en el marco del BIS. ¿Y eso con qué objetivo? Para poder diseñar una estrategia convocatoria, para también diseñar una estrategia de formación a partir de una información secundaria. No necesitamos tener 100%, pero sí información que nos aproxime, sobre todo para poder responder a una propuesta a partir de cifras y a partir de estudios de las características de esa oferta. Y lo otro es en el tema de la demanda. Cada ciudad tiene su característica diferente, cada ciudad tiene su estructura productiva diferente y es importante conocer en esas oportunidades de empleo, de poder conversar con esas empresas y sobre todo poder llegar a concertar y a negociar, en buen sentido de la palabra, esos perfiles. Pues en el caso de la Fundación Carvajal, que no somos una agencia pública de empleo, por lo tanto lo que necesitamos es identificar esa barrera y poder cerrar la brecha a través de un proceso de formación integral. Y eso significa, por supuesto, tiempo, que todos tenemos que estar obviamente dispuestos para ello, empezando por el sector empresarial. Y en esa misma línea es lograr una relación mucho más estrecha con el sector empresarial, de las empresas que están obviamente generando el empleo y pasar de un proceso de participación a un proceso de involucramiento, porque al fin y al cabo, todo ese tipo de ejercicios, todo este tipo de esfuerzo que estamos haciendo todos, pues para poder lograr también de que ese talento humano, calificado o semicalificado, pues pueda permanecer en el empleo. Y significa un involucramiento total de ese empresario, de tal manera que permita también repensarse sus perfiles, sus perfiles de cargo y por supuesto la forma de la vinculación. Ese sería como 2 o 3 recomendaciones y por supuesto a las entidades potenciales que estarían vinculadas en misiones futuras. Muchas gracias a Mario y a Patricia por sus respuestas. Ya se nos está, digamos, agotando el tiempo de este capítulo, pero antes de pasar a la conversación me gustaría hacerles una pregunta general a todos ustedes, a todos el panel, y me gustaría empezar con José Francisco, y es, finalmente, en menos de 30 segundos, 1 minuto, José Francisco, ¿vale la pena ser o no ser? ¿Y qué fue lo más gratificante de esta cuestión como inversionista en este proceso, en este instrumento tan innovador en el país? Pues sin duda lo más gratificante fue poder demostrar que es posible generar impacto social y lograr empleabilidad y mantenerla, logrando una sostenibilidad y rentabilidad de los recursos invertidos. Lograr el resultado, lograr el impacto, pero además tener el retorno de la inversión fue muy gratificante. Y lo último es que sin duda vale la pena ser inversionista en este tipo de mecanismos. Muchas gracias, José Francisco. César, ¿vale la pena ser?
o no vale la pena hacer y qué fue lo más gratificante desde el lado de la corporación inversor en este proceso. Sí, sin duda, también coincido con José, esto es demasiado gratificante, los aprendizajes que se generan, ver que realmente se logra resolver la problemática que llevó a pensar, a estructurar y a soñar con proyectos como estos. Entonces, sin duda es gratificante. Para nosotros es un tema misional de la inversión de impacto que incluye lograr impacto, lograr resultados, lograr aprendizajes, innovación, flexibilidad, profesionalismo. Sin duda para nosotros cumple con todas las características que queremos de los proyectos y mi invitación es a que hay que explorar y muchos más actores tienen que involucrarse en eso. Muchas gracias, César. Patricia, desde el lado de la Fundación Colombia Incluyente y desde tu experiencia, ¿vale la pena ser o no ser? ¿Y qué fue lo más gratificante para ustedes en este proceso? Sí, vale la pena, porque formamos un equipo, parte del equipo de pioneros de BIS. Y en la medida en que esto vaya avanzando, dejaremos de ser pioneros, pero estaremos con todo el expertise que ha generado el desarrollo de cada bono. Vale la pena porque BIS nos lleva a la ejecución de metas con propósito, porque nuestro aporte es valioso y contribuye al desarrollo social. Vale la pena porque los participantes van a dar crédito del valor de la ejecución a través de su propia experiencia de éxito. Y vale la pena porque bonos de impacto social en su misma esencia, pago por resultado, nos obliga a ser eficientes, a aprender de nuestras experiencias, a sacarle partido a cada resultado dentro de la ejecución, a desarrollar estrategias y a llegar lo que en Fundación Colombia Incluyente hemos denominado microejecución del BIS. Y no es más que llegar al detalle y aprender del detalle. Muchas gracias, Patricia. Y finalmente, Mario, desde la Fundación Carvajal y desde su experiencia, ¿vale la pena ser o no ser? ¿Y qué fue lo más gratificante para ustedes en este proceso? Andrés, vale la pena. Vale la pena, como lo decía ahorita Patricia, participar en la categoría de pioneros. Por supuesto que tenía unos costos, pero hoy esos costos fueron ya superados a través de aprendizajes. Vale la pena innovar, vale la pena atreverse. A manera de ejemplo, nosotros tenemos una parrilla de indicadores de eficiencia. De 5 indicadores, 4 mejoramos. Mejoramos en la tasa de la cobertura de matriculados, la tasa de permanencia R3, permanencia de 6 meses. Mejoramos y eso al final queda aquí en la institución para futuras iniciativas. Y vale la pena también porque bonos de impacto social es rico en cifras, supremamente generoso en cifras, en data. Y más allá de esa data están las familias. Son las familias, las personas y sus familias que a partir de este mecanismo vieron la oportunidad de poder conectarse al mercado laboral formal o a un mercado o a un empleo decente, como lo define la OIT. Y esa es la razón de ser de las instituciones todas que le estamos apostando a este tipo de iniciativas. Vale la pena, Andrés. Perfecto, muchísimas gracias y de verdad a todos el panel por estar aquí presentes y por darnos la perspectiva de cada uno de los roles que tuvieron. A José Francisco, muchas gracias, a César de Inversor, muchas gracias, a Patricia y a Mario de Colombia Incluyente y de Fundación Carvajal. Les agradezco por su tiempo. De verdad que ha sido un honor para mí compartir con ustedes este espacio. Les agradezco nuevamente a ustedes, los panelistas, y a todas las personas que nos acompañaron. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @sips_co. Muchas gracias por su tiempo, de verdad que ha sido un honor.